Estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús, que murió la cruz por salvar al más vil pecador. Siempre amaré a Jesús. Será que algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción.
Buenos días, amados hermanos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Es un gusto tenerlo y que pueda compartir con nosotros este culto especial. Es el culto de resurrección. El Señor venció la muerte y está sentado a la diestra de Dios Padre. Ese es el tiempo especial que vamos a tener ahora. Vamos a tener la meditación de la palabra del Señor, vamos a tener el tiempo de oración y también, por supuesto, la alabanza del Señor, glorificando y exaltando su nombre. Y vamos a dar inicio cantando este hermoso himno. Santo, 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 Dios poderoso. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 Santo Padre, nuestro Padre, te damos gracias por ser tus hijos. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo Padre, nuestro Padre, Santo Hijo Jesucristo, te damos gracias pues nos salvaste. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo Hijo Jesucristo, Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven y llénanos con tu presencia. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo Espíritu, Santo Espíritu, aleluya, 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 oh aleluya. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Aleluya, aleluya. Padre Celestial, Señor Jesucristo, te damos gracias por esta hermosa mañana que tú nos regalas, esta mañana donde queremos tener un solo propósito y es glorificar y exaltar tu nombre. Padre, bendice a cada hermano o hermana que está siguiendo esta transmisión. Dios, hay tanta necesidad en tu pueblo y solo tenemos a una persona a la que podemos acudir y es al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Bendice este tiempo, Señor. Bendice lo que hemos preparado para glorificar y exaltar tu nombre. Acompáñanos, Señor, en el glorioso, poderoso y santo nombre de Jesucristo oramos y te damos las gracias. Amén. Amén. Manifestó de esta manera:
Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar, por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrándolas, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Hasta allí la lectura de la palabra de Dios. Gracias, pastor, por la lectura bíblica. Hermanos, vamos a pasar al tiempo de los anuncios. Tres, básicamente. El primero es que vamos a continuar con los cultos de la misma manera como lo estamos haciendo ahora a través de esta plataforma en nuestra cuenta Facebook de la iglesia. Siempre tenemos con horas de anticipación el link y lo pasamos a nuestros hermanos para que a su vez lo compartan con sus conocidos, con sus amigos, de tal manera que puedan venir más personas y puedan conocer del amor de Dios en las diferentes predicaciones que se llevan a cabo. También los días lunes a las 7 de la noche tenemos el culto de oración. Los días miércoles a las 7 de la noche tenemos el culto de estudio bíblico y los domingos 11 de la mañana un culto similar al que estamos realizando. Hace un momento mencioné el culto de oración y si usted desea, si usted tiene alguna rogativa con nuestro Dios, proceda a dejarlo en sus comentarios ahora y tomaremos nota del mismo para el siguiente culto de oración, poner delante del altar de Dios esta petición y rogar los unos por los otros. También, mis hermanos, aquellos que puedan, aquellos que de alguna manera puedan acceder podemos dejar nuestra ofrenda, nuestro diezmo en la cuenta de ahorros del Banco del Pacífico que tiene la iglesia. El número de la cuenta es 102 69 44 928, 102 69 44 928, cuenta de ahorros del Banco del Pacífico. Para acceder usted tiene que tener un RUC, usted va a utilizar el RUC 099 1263 17001, 099 12 63 17 001. Esta es la cuenta de ahorro del Banco del Pacífico de la iglesia en la cual usted puede dejar su diezmo, su ofrenda. El día de hoy vamos a tener un tema muy especial, un fructífero desayuno. A la luz de las Escrituras veremos este tema muy interesante. Vamos a continuar ahora con la siguiente alabanza. Vamos, hermanos, alabando el nombre del Señor. Tu nombre levantaré. Acompáñeme con gozo y ánimo. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte.
agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Amén. Pastor. Creo que muy pocas veces se han hecho invitaciones a una reunión donde se invita para un desayuno. Son muy pocas veces. Siempre ha sido almuerzos o cenas, pero no desayuno. Como digo, son muy pocas. Pero en este desayuno se desarrolla a la orilla del mar, donde el que invita es el Señor Jesús. Para los discípulos, en un principio era un desconocido hasta que lo identificaron. Y cuando lo identifican, dice la Biblia, Pedro se puso su ropa y se tiró a nadar y llegó a donde estaba su Señor. Lo interesante en todo esto es que el Señor cocina y no son los discípulos. Si bien es cierto, los discípulos estaban pescando, pero ellos nunca se imaginaron que alguien a la orilla del mar podía cocinar, y en este caso era el Señor Jesús. No es que nunca lo han hecho, probablemente sí, pero nunca se imaginaron que el Señor Jesús era el que estaba cocinando. Seguramente estaban un poco asombrados, anonadados, ¿no? Y no salían de su asombro por el solo hecho de que el Señor había algunas apariciones que había tenido con ellos. Dice la Biblia que en el versículo 1, después de esto, Jesús se manifestó otra vez. O sea, ya anteriormente había otras manifestaciones. Y el versículo 14 dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Pero ellos no salían de su asombro. No quiere decir esto que no amaran al Señor Jesús. Cuando el Señor los invitó a comer, ellos se sentaron sin preguntar nada porque sabían que era el Señor resucitado. En medio de esta reunión, podemos ver cosas que acontecieron para los discípulos,
que probablemente en ese momento ellos no lo comprendieron. En el transcurrir y en el caminar, ellos pudieron comprender y entender lo que el Señor les enseñó mucho tiempo. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ellos allí pues pudieron darse cuenta de muchas cosas, pudieron ver retrospectivamente y darse cuenta de lo que el Señor les había enseñado y predicar todo lo que el Espíritu ponía en sus corazones. Veamos qué nos deja este pasaje a nosotros para meditar y reflexionar. Yo he puesto a este tema, a este mensaje, lo he titulado Un fructífero desayuno. ¿Por qué fructífero? Porque dio frutos. Frutos para un futuro, frutos para la vida de ellos y que pudieron ellos dar hasta el último, también como discípulos del Señor. ¿Qué ocurrió en medio de todo esto? ¿Qué pasó aquí? Que primero el Señor les dio ejemplo. Y usted se preguntará, ¿ejemplo de qué? En el Evangelio 3, versículo 3 al 15, quiero hablar de este primer ejemplo. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 3 hasta el versículo 15. Dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que no está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El servicio. El Señor bien le dijo clarito a los discípulos: ustedes me llamáis Maestro y Señor, y hacéis bien porque lo soy. Maestro no solamente porque habla, no porque da indicaciones, sino porque lo mostró, lo enseñó con ejemplo. Y el Señor dice claramente, no solamente que lo llaman maestro, sino que también Señor. Enseñó y fue amo y gobernador de sus vidas. Controló todo y Él bien dice: decís bien, porque lo soy. Ahora bien, ¿qué podemos ver nosotros a través de este pasaje reflexionando? Si el Señor ha dicho: les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. ¿Qué podemos nosotros sacar aquí? Bueno, cuando el Señor Jesús estaba en el Sermón del Monte y en la montaña, y Él estaba hablando a la multitud, cuando terminaba, si se quiere decir, una parte de este sermón, en Mateo capítulo 5 y el versículo 48, Mateo capítulo 5 y el versículo 48, el Señor Jesús, después de hablar sobre el amor hacia los enemigos, el amor que se debe tener hacia los enemigos, el pueblo de Israel estaba viviendo bajo la opresión del Imperio Romano en esa época. Entonces, entre una de esas cosas le dice el Señor en el versículo 48, Mateo 5, 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed perfectos
como vuestro Padre que está en los cielos. Perfecto. Si nosotros vemos el contexto que está anteriormente a este versículo, es el amor que se debe de tener hacia los enemigos. Algo muy interesante aquí, ¿no? Nosotros en el versículo 45 podemos leer, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Dios no hace distinción. Claro que sí, hay justos e injustos, hay buenos y malos, pero Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Por ejemplo, ahora en la mañana tenemos un sol radiante. El sol está para todos. Todos sentimos calor, todos sentimos ese sol que quema, es para todos. Suponiendo que no haga sol y haga frío, bueno, pues el frío es para todos. Y cuando llueve, llueve para todos. Lo que le quiero decir, hermano, es que Dios muestra su amor a los hombres. Y hay gente que le rechaza en el mundo, sin embargo, Dios muestra ese amor hasta el último. Pues en este pasaje de Mateo 38 en adelante, nosotros vemos lo que el Señor Jesús nos enseña y nos dice cómo debemos comportarnos ante aquellos que nos oprimen o ante aquellos en los cuales creemos que nos hacen daño. En el versículo 38 dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, aquí está la contraparte. El Señor dice, yo os digo. ¿Por qué? Porque los hombres se enseñaban de una forma que no era la correcta. Y es aquí que quiero hacer un paréntesis. Siempre hemos escuchado decir sobre la interpretación de la Biblia. Cada quien interpreta como quiere la Biblia. Y déjeme decirle que es verdad. Cada quien interpreta la Biblia como quiere. También a su antojo. También a la medida que le convenga. Pero hay una sola manera de interpretar las Sagradas Escrituras y esa es la que da el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo sé yo qué es esto? Pues solamente aquellos que están en Cristo Jesús pueden poder interpretar las Escrituras porque el Espíritu Santo les da la iluminación, les da la interpretación, les da la enseñanza correcta. El Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a enseñar. Él es nuestro maestro. La Biblia puede ser interpretada de muchas maneras y es ahí la razón por la cual existen muchas religiones, muchas sectas, que lo único que hacen es hacer equivocar al hombre su camino y no tomar el camino deseado. Pero yo os digo, no resistáis, dice el Señor Jesús, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. No solamente la túnica, dale también tu capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu serás a tu enemigo. Pero el Señor decía, yo os digo, amad a vuestros enemigos. Hay que amarlo y bendecid a los que os maldicen. ¿Verdad? Ejemplo, el Señor nos ha dado ejemplo en cuanto a eso. Él lo ha hecho cuando lo estaban clavando en la cruz, sus manos, sus pies, le pusieron corona de espinas y estaba allí metiéndole los clavos en sus manos. ¿Cuál fue la primera palabra que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera palabra del perdón, ¿no? Del perdón. En Lucas capítulo 6, el versículo 36, Evangelio de Lucas capítulo 6 y el versículo 36 leemos, dice la palabra del Señor, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Hay que imitar a Dios en eso. Hay que imitar al Señor en eso, pues palabras del Señor Jesucristo. Pues hay que hacerlo. Mostrando amor hasta el sacrificio.
mostrando amor hasta el sacrificio. Así como el Señor nos ha dejado ejemplo, dice, ejemplo les he dado. Tomamos muy literal las cosas. Ahí en el Evangelio de Juan dice que lavarse los pies los unos a los otros. Pero lo que el Señor estaba diciendo era servir el uno al otro. No miren a quién le estén lavando los pies. No miren a quién estén sirviendo. Por allí en Semana Santa hay religiones que recuerdan lavando los pies a las personas. El líder religioso de religiones y todo empieza a lavar los pies de otras personas. De eso no es solo el hecho de recordar, es el hecho de vivirlo y poner en práctica. Es el hecho de ayudar a la otra persona, de servirle. Aunque esa persona no pueda devolverte el pago, no pueda devolverte el servicio, dale tú el servicio. El Señor lo hizo. Y entre uno de ellos estaba Judas Iscariote. Sin embargo, el Señor lo hizo. En Efesios capítulo 5 y el versículo 1, Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, leemos: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mostrando amor hasta el sacrificio, el Señor Jesucristo lo hizo. Mire, en el versículo 25 de este capítulo 5, por ejemplo, ¿qué es lo que Pablo le dice a los maridos? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor del esposo hacia la esposa, un amor sacrificial. Eso es amor. Entonces, ¿cuánto más aquellos que consideramos amigos y tal vez que no consideramos amigos? Tal vez personas desconocidas o alguien que viene y nos recomienda. Mira, ayuda a esta persona. Qué emocionante y qué bueno es poder ayudar incluso a aquellos que ni nos conocen y no conocemos. Por ahí extendemos la mano a alguien. Entonces, imitemos al Señor Jesucristo. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Bueno, el Señor Jesús vino a servir, ¿sí? En Mateo capítulo 20, vamos a ver ahí el versículo 28, ¿sí? Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ser vida en rescate por muchos. ¿Sí? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, Evangelio de Lucas, capítulo 22 y el versículo 27. Lucas 22, 27 dice: porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Qué bien, ¿no? El Señor nos dejó ejemplo. Y estando a la orilla, retomando un poquito el pasaje de Juan, y estando en la orilla el Señor Jesús les estaba sirviendo a los discípulos. Y el Señor Jesús les sirvió siempre hasta el último. Les enseñó el camino a recorrer. El camino que deben de recorrer, servir a los demás, no portarse egoístamente. Una de las características que tenemos los creyentes es que el seguir a nuestro maestro significa ayudar, servir, darse por entero tenemos la oportunidad de hacerlo, hágalo. No importa si la otra persona no nos pueda pagar o tal vez nunca nos pague. Pero debemos recordar que el Señor a nosotros, en las peores condiciones en que nos encontrábamos, el Señor nos sirvió. Vino a eso y entregó su vida para salvarnos, rescatarnos, limpiarnos, levantarnos, restaurarnos. El Señor nos restauró, el Señor nos levantó, ¿no?
Él vino a servirnos y a dar su vida por nosotros. Y el Señor aprendió también la obediencia, así dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 5 y el versículo 8. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. También mientras estuvo en carne, el Señor aprendió a obedecer. ¿En qué sentido? Él se sometió al plan, un plan que estaba ya dado desde antes del mundo. Pero el Señor se sometió al plan desde que nació, desde que llegó a este mundo, hasta que fue entregado y dado a los hombres para que estos lo crucificaran. Y cumplió todo. Y por eso el Señor está sentado en el trono. Dice la Biblia que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si aprendemos a obedecer y caminamos en obediencia, también tendremos recompensas por parte de nuestro Dios. ¿Qué enseñó a los discípulos? El Señor enseñó a los discípulos a hacer lo correcto, ¿sí? Les enseñó a hacer lo correcto. Por ejemplo, a Jacobo y a Juan. Veamos ese episodio. ¿Qué fue lo que les dijo el Señor Jesús a estos dos discípulos? A Jacobo y a Juan. El Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 54. Lucas, capítulo 9, versículos 54 al 56. Y leo lo que dice la Escritura. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Aquí les dio algo bien aleccionador. El Señor no fue recibido por los samaritanos, porque el Señor iba para Jerusalén. Y como había también ese resentimiento entre samaritanos y los de la ciudad de Jerusalén, entonces, he allí, como iba para Jerusalén, los samaritanos dieron no. Y a los discípulos esto les dolió. Fue una reacción, por supuesto, nada buena, pero el Señor les dijo en el versículo 55, volviéndose él los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. En alguna ocasión alguien me dijo, y siempre esto se ha escuchado, que hay un Dios con distintos nombres. Yo les dije, sí, pero lo que él lo estaba diciendo era haciendo referencia a otras religiones y que es el mismo Dios. Le digo, no se equivoque. Mi Dios no manda a matar a nadie, le dije. Mi Dios es un Dios de amor. Porque hay unos que piensan que matando a otras personas hacen bien, que matando, haciendo daño, que Dios los ha mandado a hacer esto. Y hay religiones que piensan así, que hacen bien y creen que así de esa manera llegan al paraíso. Pero no. Mi Dios es un Dios de amor y la Biblia dice Dios es amor. Mi Dios es un Dios bueno, hace salir su sol sobre buenos y malos. Aquí tenemos un ejemplo, que haga llover fuego del cielo, decía Jacobo y Juan. No, Jacobo, así no es. Ustedes no saben de qué espíritu son. No, están mal, están equivocados. Están muy equivocados. Y la respuesta que el Señor sigue diciendo en el versículo 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Y qué hizo el Señor? Se fue para otra aldea.
Se fue para otra aldea. Miren, entonces seguramente habría oportunidad más después de poder encontrarse en Samaria de nuevo y poder hablar. Si esto fue antes o después de que habló con la mujer samaritana, no sabría decírselo. Pero sea sí o sea no, pues ya habría otro tiempo para entrar a Samaria. Así que hay que actuar con delicadeza, con prudencia, sabiamente y no así alocadamente. También el Señor le enseñó a Pedro algo en Mateo capítulo 16 y el versículo 23. Mateo capítulo 16 y el versículo 20. Después de que el Señor les anuncia, les dice que era necesario que Él tenía que ir a la muerte, que tenía que padecer, ¿no? Que tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, principales sacerdotes, los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Dice la Biblia que Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces en el versículo 23, ahí en Mateo 16, 23, volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí hay que aclarar, no que Pedro era Satanás, pero no. Pero lo que sí da a enseñar es que el hombre puede ser, en este caso de Pedro, Pedro fue usado por el diablo en ese momento, por Satanás. El plan del Señor era ir a la cruz para redimir y salvar al hombre. Ese era el plan del Señor y lo hizo, por eso lo que leímos en Hebreos 5:8, Él padeció y aprendió la obediencia. Él se sometió al plan del Padre, estaba trazado y lo cumplió a cabalidad. No hubo nada que quedara ahí al azar o ahí suelto. No, todo se cumplió. Todo se hizo fielmente. Y a Pedro, y no solamente a Pedro, sino que a los discípulos también escucharon. Y como dice el versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es decir, hay que tener puesta la mira en el Señor y creer en Él, cosa que Pedro por un momento la desvió. Pero el Señor le llama la atención para que Pedro reaccione y ponga la mira en las cosas del Señor. También le enseñó a todos los discípulos, sí, a todos los discípulos le enseñó. En Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Esta fue una enseñanza muy buena, ¿no? Y que aprendan a hacer lo correcto. Ya le enseñó a Jacobo y a Juan, le enseñó a Pedro a que haga lo correcto. Lo correcto que le dijo a Pedro es que ponga la mira en las cosas del Señor y que no baje la mirada, que escuche la voz del Señor, ¿no? Ahora, ¿cómo a los discípulos les va a enseñar? En Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, ellos pasaron un susto bastante fuerte. Dice el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Alguna vez escuché yo un mensaje muy lindo, muy hermoso, basado en este pasaje. Y en el versículo 35, el predicador decía lo siguiente,
Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. El solo hecho de que el Señor les diga a los discípulos, pasemos al otro lado, ya es palabra de seguridad y confianza. Es decir, iban a llegar a la otra orilla. ¿Dónde estaba el temor? Pero en el camino se presentan las dificultades, se presentan los problemas. En este caso, literalmente se presentó una tempestad en medio del mar, cuando ellos estaban allí navegando. ¿Puede creer usted esto? Es increíble. Una cosa es leer, otra cosa es vivirlo. No sé si usted habrá vivido esto, una tormenta en el mar. No lo sé, yo no. No he tenido esa oportunidad. Pero sí he sabido de personas que han estado en la tormenta. Pero, amigo, mi querido hermano, no es nada fácil. Pero tanto así que los discípulos, después de que lo despiertan al Señor asustados y amedrentados, dice la Biblia que el Señor reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Eso haber sido un espectáculo maravilloso. Y el Señor les dice a los discípulos, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Se asustaron, en medio de la tormenta se asustaron y seguramente la fe disminuyó. Como todo problema en toda situación, nuestra fe sabe disminuir. Ahora en estas situaciones donde tenemos familias que han partido, familias que están enfermas, seguramente su fe decae, siente debilidad, tanto física como espiritual. Pero déjeme decirle que el Señor es el que fortalece y el Señor es el que levanta y le va a dar la mano para ayudarla a enderezarla. No tenga temor. Ore y dígale al Señor que le dé la fuerza necesaria para resistir esta tormenta en la cual estamos nosotros en estos días. ¿Algún día hemos de salir? Hemos de salir. Oiga, alguna vez escuché de una persona, un marino, que él se embarcaba y él contaba y decía que alguna vez estuvieron en una tormenta y que el capitán del barco decía, métanse a la tormenta, no huyan. Y todos asombrados, tienen que meterse a la tormenta. Y se metieron en la tormenta. El capitán, después de que salieron de la tormenta, les dijo, es peor huir, mejor es entrar a la tormenta y allí padecer y hasta que pase todo. Así que va a pasar, la tormenta pasa, no se va a quedar toda la vida allí, ¿no? Así que confiemos en las palabras del Señor, pasemos al otro lado, sigamos. El Señor está con nosotros, no nos va a dejar. Quiero leer lo que dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 43 y en el versículo 2. Isaías capítulo 43 y el versículo 2. Mire lo que dice allí la escritura. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Presencia divina, la presencia de Dios en cualquier circunstancia, es decir, en lo peor de nuestro momento, de nuestras crisis, el Señor está allí. ¿Qué aprendieron en este desayuno con el Señor que tuvieron, en este fructífero desayuno? Porque rindió frutos. ¿Qué aprendieron? A tener comunión. Es una reunión en la que el Señor mismo los sentó para que tengan comunión. Estaban, como dije al principio, anonadados, asombrados de todo lo que habían pasado. Seguramente todavía por allí algún rezago de temor, rezago de miedo, pero el Señor estaba ahí con ellos. Les dio de comer, les dio calma, serenidad. Esto algo parecido a lo que el Señor hizo con Elías en el Antiguo Testamento.
cuando Elías huyó de Jezabel y estaba con un terror, con un miedo, porque Jezabel estaba dispuesto a cortarle la cabeza a Elías. Y Elías huyó y se escondió en una cueva. Y dice la Biblia que Dios, aparte de que habló con él, le dio de comer y lo hizo dormir por 2 ocasiones, el dormir y descansar. Acá, después de que el Señor les dice que tiren la red a la derecha y que saquen los peces, y ellos se dan cuenta que es el Señor, es una evidencia de que el Señor estaba con ellos, porque ya anteriormente había hecho el Señor así, y es ahí cuando lo identifican. Y Pedro se tira al agua, se pone su ropa, se tira al agua, nada, y llega a la orilla a donde está el Señor. Pedro amaba a su Señor. Y todos los discípulos también, jalando todas las redes de peces, y el Señor les tenía preparado el alimento allí, pescado sobre las brasas y pan. Ahí les tenía para que coman después de tanto trabajo, cansados toda la noche. El Señor les dio el alimento necesario. Todo para glorificar el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir glorificar el nombre de Dios? Se lo puede apreciar desde 2 puntos de vista. La primera se refiere a la gloria de Dios en sí mismo. Quiere decir que la gloria de Dios es intrínseca en Él, es decir, es íntimo, esencial, es de Él. Nosotros no le vamos a aumentar ni le vamos a quitar nada al Señor, es de su misma naturaleza. En el libro de Isaías, en el capítulo 6 y el versículo 3 leemos: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Nada puede disminuir la gloria de Dios y nada puede aumentarla. Él es quien Él es. Dios es Dios. Él es todos sus atributos en perfecta armonía, el Dios de gloria. En Hechos capítulo 7, el versículo 2, cuando Esteban estaba siendo apedreado y estaba prácticamente en agonía también por tantas piedras y tantos golpes, ¿no? Él hizo una oración. Varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Pero Esteban se refiere al Dios de la gloria, al Dios el cual él predicaba, el cual él enseñaba. En ese pasaje en donde al final él muere y en agonía también él ora al Señor y pide que perdone a los que estaban apedreándolo. En la carta que escribe Pablo, la carta a Tito que le escribe en el capítulo 2 y en el versículo 10 leemos: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. No se trata aquí de adornar la doctrina de Dios, no enseña eso. ¿De qué forma podemos adornar lo que la palabra de Dios nos enseña? No podemos adornar a Dios, pero las enseñanzas sí. ¿Y cómo yo puedo adornar eso? Con mi testimonio, teniendo una vida santa. Puedo adornar yo la doctrina de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17 y el versículo 21, Evangelio de Juan, capítulo 17 y el versículo 21, el Señor está elevando una oración antes de ir al sacrificio, está orando a su Padre. Y allí en ese capítulo 17 y el versículo 21, el Señor ora y dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Somos del cuerpo de Cristo, es decir, el Señor Jesucristo es nuestra cabeza, de tal modo que estamos sometidos a Él. Así como el Señor se sometió a Él, a su Padre, nosotros también tenemos que someternos a nuestro Dios. Somos uno en Cristo. Una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Le pertenecemos a Él y tenemos que confiar plenamente en Él. Comunión significa estar allí
tal vez como en estos momentos no podemos estar reunidos en una iglesia, no podemos compartir, conversar los unos a los otros, pero ahora estamos en nuestras casas orando, pero a la distancia, teniendo comunión en el Señor Jesucristo. El hecho de orar los unos por los otros, estamos en comunión. Por ahí, ahora que tenemos las redes sociales, tenemos el teléfono, podemos comunicarnos los unos a los otros. Y nos comunicamos y lo hacemos bien. Así que, hermanos, debemos nosotros es tener nuestra confianza en el Señor. Lo que el Señor hizo, lo que el Señor nos enseñó, lo que el Señor nos ha dejado. Dice la Biblia, y recordando un poquito, el Señor nos ha dado ejemplo. El Señor nos enseñó a hacer lo correcto y también el Señor nos enseñó a tener comunión. Debemos tener comunión los unos con los otros y debemos nosotros siempre, siempre estar en comunión con el Señor. Hermanos, no permita que estos tiempos tan difíciles, estos tiempos de crisis, aminoren su fe, fortalézcala. El Señor está con nosotros en estos tiempos de crisis, en estos tiempos tan difíciles. El Señor está con nosotros aún y seguirá con nosotros hasta el fin. Él lo ha prometido. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy tu Salvador. El Señor lo ha prometido desde mucho tiempo atrás, miles de años atrás, y continúa la presencia del Señor en este mundo. Muy fructífera fue esta reunión, este desayuno, fue muy fructífero con los discípulos, y lo tenemos registrado en las Escrituras para bendición para nosotros, para que aprendamos también que el Señor nos enseña hasta el día de hoy. Amén. Gracias, pastor, por la reflexión en esta mañana. De seguro, hermanos, ha sido de mucha bendición y edificación a nuestras vidas. A continuación vamos a tener la última alabanza. Vamos a cantarle gracias a aquel que se merece toda honra y toda gloria. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has regalado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi
Señor Jesús. El pastor tiene la oración final. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu bendición y por tu amor. Y gracias por este tiempo, Padre, que tú nos has dado. Gracias por tu palabra y gracias porque podemos transmitir, Señor, y tener esta herramienta para llevar tu palabra a otras personas también. Oramos por aquellos que están necesitados, Señor, en cuanto a la salud. Hermanos de nuestra congregación que están enfermos. Personas, amigos y conocidos, Señor, también los ponemos en tus poderosas manos. Que tu gracia infinita y tu poder obren de manera muy especial en ellos. Guárdalos, oh Dios, y cuídalos. Sé tú con ellos en todo tiempo y en todo momento, Señor. Gracias. Gracias por tus misericordias para con todos. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sean honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.